días. Aprovechar este momentico para ir asimilando la tensión de acá del escenario. Bueno, primero que todo, pues ya Pilar les contó un poquito respecto a la intención de esta ponencia. La intención de esta ponencia parte de el querer compartir los resultados de dos investigaciones específicamente realizadas en un convenio entre la Unidad de Duelo de la Funeraria San Vicente y la Universidad San Buenaventura de acá de la sede de Medellín. Ya les voy a contar un poquito más de las dos investigaciones. Antes de eso, pues quiero hacer como una especificación, y es que, pues ya Pilar les adelantó también un poquito, que la idea es hablar respecto a los escenarios de las redes sociales. Los escenarios de las redes sociales pues tienen, digámoslo así, un factor común, y es el de poner en escena eso que sentimos, eso que somos o queremos ser. Yo creo que en este caso del día de hoy, muy enfocado en expresar nuestras emociones, ¿sí? Y eso lo hacemos ante un público algunas veces cercano, otras veces un público, por así decirlo, aleatorio. Entonces el día de hoy, pues yo quiero comenzar contándoles, pues como aprovechando este escenario y haciendo pues como la analogía con la red social, teniéndolos a ustedes como mi público, algunos cercanos, algunos aleatorios, pues empezar expresando que yo creo que ya se notó bastante que vengo con bastante ansiedad, con bastante nervios, ¿sí? Entonces, pues la intención de poner eso en común también es interactuar con el otro y que el otro responda para así, pues, sobrellevar un poco esa emocionalidad, ¿sí? También me dirán por acá, andando mucho, no me siento como con este micrófono de acá porque me siento como un poco amarrado. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer un agradecimiento. Uy, se me pasó un montón. Espera que. Bueno, yo creo que muchos de ustedes, o más bien hagamos la pregunta. ¿Quiénes de ustedes ya el día de hoy hicieron una publicación similar a esta? Bastantes hicieron ya esa publicación, ¿cierto? Yo personalmente no soy mucho de estas publicaciones realmente, pero la ocasión lo amerita, la ocasión pues y la conversación que vamos a tener pues lo ameritaba. Y es que en las redes sociales, como les decía, pues se ponen muchas cosas de nosotros, a veces incluso más de las deseadas. Y todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías, con las redes sociales en sí, pues ha permeado nuestra vida de manera intachable, por así decirlo. Todo nuestro entorno, nuestros hogares, la cotidianidad, los diferentes espacios que habitamos están permeados por estas nuevas tecnologías. Pensemos todos cuántos celulares tenemos en casa, cuántos computadores, cuántos televisores inteligentes, cuánto tiempo al día estamos interactuando con estas nuevas tecnologías, cuántas horas pasamos metidos en las redes sociales, cuánto tiempo interactuamos con personas conocidas o desconocidas a través de estos escenarios. Las nuevas tecnologías han permeado nuestra vida y eso ha llevado a que realicemos diferentes construcciones, no solamente el hecho de publicar algo, digamos, no tan íntimo, sino el hecho de llevar algo mucho más íntimo a estos escenarios. Y el proceso de duelo, la pérdida de nuestros seres queridos, no está exenta de eso. Las redes sociales también se han convertido en un espacio de compartir nuestras pérdidas, nuestras emociones frente a la pérdida, el momento preciso en el que ocurren estas pérdidas y cómo nos despedimos. Todo ha sido permeado por estas redes sociales, ¿sí? Inicialmente, digamos, con la aparición del internet, solamente veíamos un escenario de búsqueda e interacción con información, ¿sí?
eran, digamos, motores de búsqueda en los que íbamos a hacer consultas, en los que íbamos a averiguar dónde quedaba algo o en el que íbamos a leer un artículo, íbamos en busca simplemente de algo. Pero esto evolucionó a la web 2.0, en la que ya no solamente somos, digamos, sujetos pasivos, que solamente buscamos y obtenemos información, sino que somos creadores de esa información, ¿sí? Y las redes sociales pues son un claro ejemplo de esa construcción de información, ¿sí? Ya no somos espectadores, ya somos participantes directos de la construcción del Internet en la web 2.0. Todo esto, esa permeabilidad de las nuevas tecnologías en nuestro entorno, esa construcción que realizamos de nuestras realidades íntimas en muchas ocasiones, pues lleva a la necesidad de la aparición de la ciberpsicología, ¿sí? La ciberpsicología, pues digamos que es esa disciplina que se ocupa de evaluar la influencia de estas nuevas tecnologías en la salud mental, en el comportamiento, en la construcción de ciertas cogniciones en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y entonces es esa disciplina que se ocupa de que estas construcciones no estén como a la deriva, no estén como por ahí perdidas sin un acompañamiento, sino que puedan realizarse de una forma que nos brinde bienestar, siempre en pro de ese bienestar, ¿cierto? Entonces, esta ciberpsicología debe, en este caso, en este escenario que estamos el día de hoy, enfocarse en el acompañamiento adecuado a los procesos de duelo dentro de esas interacciones virtuales. Aquí. Ya. Bueno, les quiero contar algo. Hace más o menos, ya se van a cumplir 9 años. Hace 9 años, una persona muy cercana a mí sufrió la pérdida de su padre, ¿sí? Meses después de la pérdida de su padre, esta persona quiso interactuar con el Facebook de su padre. Dato importante, resulta que su padre, al momento de su fallecimiento, tenía una relación con otra persona, que no era la madre de esta persona, con otra persona muy ajena a ella, con la cual no había pues ningún vínculo. Resulta que esta persona ajena quedó con las claves del Facebook de su padre. Meses, como les digo después, en la interacción con este Facebook, esta persona cercana a mí se da cuenta de que hay unas publicaciones extrañas en la cuenta de Facebook de su padre. Publicaciones que, en primer lugar, obviamente generan un impacto, un shock, porque dice, pues mi papá se murió, que porque están apareciendo publicaciones en su Facebook, ¿cierto? Acto seguido, pues esta persona intenta interactuar con estas publicaciones, intenta interactuar a través del chat y, oh sorpresa, se encuentra con que este perfil bloquea al perfil de esta persona, ¿sí? Es decir, esta persona que quedó con las claves la bloquea y no puede realizar entonces ninguna interacción. Esto genera en esta persona una conmoción bastante grande. Aparece la rabia, aparece el miedo, reaparece la angustia que venía menguando. Esta imposibilidad de interactuar de manera adecuada con el perfil de la red social de su padre genera toda una conmoción en su proceso de duelo, ¿sí? Y esta historia, digamos, es una historia cercana para mí, pero yo creo que es una historia cercana para muchos. Yo creo que muchos conocemos historias de personas que perdieron a sus seres queridos y su cuenta de redes sociales desapareció de la nada, o se hicieron publicaciones extrañas, o se bloquearon perfiles, y eso generó una movilización. Entonces, esto genera una inquietud, y es cómo manejan las redes sociales pues esos perfiles de las personas que ya no están, esos perfiles de las personas fallecidas, ¿sí? Nos vamos a encontrar con múltiples posibilidades. Aquí les traigo pues como el dato de las redes sociales más conocidas, de las redes sociales como más utilizadas. Bueno, hoy en día estaría TikTok también por acá.
y nos encontramos con la posibilidad de generar perfiles conmemorativos, con la posibilidad de tomar la decisión de esos cercanos de eliminar los perfiles, ya cada uno con las construcciones que le parezcan más pertinentes, ¿sí? Pero estas movilizaciones, eso que genera el cambio en las redes sociales tras la pérdida de nuestro ser querido, pues nos generó una inquietud que, como les decía, compartíamos desde Unidad de Duelo con la Universidad San Buenaventura, y es, bueno, ¿qué influencia tiene las redes sociales en el proceso de duelo de los dolientes, valga la redundancia, ¿sí? Y eso, pues, desencadenó en nuestra primera investigación, en la que, pues, como les decía, nos preguntamos un poco sobre esa influencia que podría tener la red social en la elaboración del proceso de duelo. Esta primera investigación, llamada Usos de Facebook y duelo por muerte, expresión emocional, búsqueda de apoyo e interacciones en el perfil del difunto, buscaba un poco, a través de la entrevista con las personas, con los dolientes, pues indagar y tratar de comprender un poco esa implicación que tenía la red social en ellos. Y empezamos a encontrarnos muchas cosas, ya lo vamos a desglosar un poquito, pero empezamos a encontrarnos el hecho de que la red social, como se los vengo diciendo desde el principio, simbolizaba un escenario de expresión emocional, simbolizaba un escenario de interacción e identificación con el otro que también ha perdido, significaba un espacio de apoyo simbólico, tenía un montón de simbolismos adentro, porque como lo venimos diciendo, pues estas redes sociales, estas tecnologías, estos espacios virtuales, pues han cobrado unas implicaciones diferentes en nuestra realidad, ¿sí? Ya no es algo que está por allá ajeno, que yo utilizo solamente, como les decía, para encontrar información, sino que es algo que podemos, a lo que podemos acudir para recibir apoyo, para expresarnos, etcétera, ¿sí? Muy a propósito de estas nuevas tecnologías, de este manejo de la virtualidad, para quienes quieran y si les da desde ahí, no sé si les alcance, si leen este código QR con sus celulares, los va a enviar directamente a este primer artículo, ¿sí? Primero que todo, ¿cuál fue el método? Digamos que esta investigación, esta primera investigación, tuvo un diseño cualitativo, con un formato fenomenológico y hermenéutico, que pretendía, pues, interpretar un poco esas construcciones que realizaban las pacientes, digo las porque quienes participaron fueron únicamente mujeres, ¿sí? Realizar una interpretación de esas construcciones que hacían las pacientes directamente, en este caso, con el Facebook. Hay algo importante que señalar acá, y es que esta primera investigación tiene como inicios el 2019, es decir, es antes de la pandemia, ¿cierto? Hago esta especificación porque con la pandemia, pues digamos, el fortalecimiento de las redes sociales fue tremendo, ¿cierto? La dinámica y la interacción con estas redes cambió muchísimo y aparecieron con mucha más fuerza otras redes sociales como Instagram, como TikTok. Pero en esta época, pues en ese momento que les estoy hablando, 2019, pues Facebook tenía mucha más fuerza. Facebook era, digamos, la red social más popular en el planeta. Entonces era lo que tenían, digamos, más a la mano las pacientes. Por eso la investigación se realizó con Facebook específicamente. Las participantes fueron 29 mujeres, todas pacientes de Unidad de Duelo de la Funeraria de San Vicente. El prerequisito fue ser paciente. ¿Por qué? Porque queríamos brindar, digamos, la seguridad de que esas personas que participaran en la investigación tuvieran un soporte psicoterapéutico, que no se diera, por así llamarlo, un manoseo a su proceso sin un acompañamiento adecuado, sino que estas personas que pudieran dar cuenta de esa influencia de la red social en su proceso de duelo, pues estuvieran acompañadas y pudieran hacer una construcción mancomunada en su espacio psicoterapéutico.
el instrumento que realizamos fue la entrevista no estructurada y profunda. Se realizó, digamos, en ese procedimiento, primero que todo, una puesta en común en los diferentes grupos de apoyo que tenemos en unidad de duelo. Se realizó la invitación a la participación, una participación voluntaria, a la cual respondieron estas 29 mujeres, ¿sí? Por eso no hay la presencia, pues, de lo masculino en esta investigación. Luego de que se realizó, pues, como la convocatoria, con estas 29 mujeres se realizó un encuentro en el cual se les explicó, se les hizo, pues, la exposición de en qué consistiría el proyecto de investigación, cuáles serían las implicaciones, cuáles serían los métodos, ¿sí? Luego de hacer esa reunión de explicación, pues se hizo la firma del consentimiento informado, pues como los aspectos éticos de la investigación como tal, y ya se llevó a cabo cada entrevista. Las entrevistas se realizaron estableciendo una cita con cada paciente, se estableció un espacio puntual en el que estas participantes iban a tener una interacción con uno de los investigadores, ¿sí? Y cada entrevista tuvo una duración alrededor de 1 hora, en la cual indagábamos, en primer lugar, sobre el vínculo, sobre la relación que tenían con el ser querido fallecido, y en segundo lugar indagábamos sobre la interacción que tenían en referencia a su proceso de duelo y la aparición de las redes sociales. Muchas gracias. Estas entrevistas nos llevaron a, pues, la construcción de toda una codificación. Sacamos un montón de códigos. Pues, aquí pensé en ponerles el mapa de los códigos que tenían. Por acá tengo unos compañeros de la investigación y realmente no, el mapa era una cosa absurda, la imagen no se vería nada porque eran demasiados códigos, ¿sí? De esa codificación, ¿sí?, por densidad conceptual, pues salieron 3 categorías principales, ¿sí? La expresión emocional, la búsqueda de apoyo y, digamos, que las interacciones referentes a lo funerario, de forma más predominante las interacciones con los perfiles de los seres queridos. Entonces vamos a compartir un poco lo que encontramos en cada una de estas categorías. Primero que todo, el Facebook como escenario para la expresión emocional. Esto que vamos a ver acá, estos apartados, son apartados de las entrevistas con las pacientes, son apartados, digamos, reales de las entrevistas con las pacientes. Hay que tener en cuenta que cada entrevista se grabó para poder, pues, luego realizar la codificación. Se grabó, se hizo una transcripción y con la transcripción se hizo una codificación con el método inductivo. Por ejemplo, dentro del uso del Facebook como escenario para la expresión emocional, nos encontramos con que las pacientes utilizaban las herramientas propias de esta red social en sí para la expresión y para la interpretación de las reacciones que tenían frente a sus publicaciones. Acá nos encontramos, estos nombres son obviamente cambiados, ¿sí? Esta persona nos decía, al principio era para yo transmitirle a las personas todo lo que estaba sintiendo. Ponía fotos, mensajes que me llegaban en la semana, o cuando me sentía muy mal, escribí, ¿por qué duele tanto? Cuando la gente me expresaba su apoyo, yo me alegraba. Y es que nos dimos cuenta en la investigación que además de utilizar las herramientas de la red social, es decir, la posibilidad de postear imágenes, la posibilidad de postear videos, textos construidos por ellos mismos, textos que hallaban en las redes sociales, en algunos de los grupos de los que participaban relacionados con el duelo. Además de esto, esas mismas herramientas, cuando venían como respuesta de su público, eran interpretadas por estas pacientes como una expresión de apoyo, ¿sí? Un ejemplo,
Cuando esta persona pudo publicar en su muro ¿por qué duele tanto?, podría recibir la respuesta de Estercita 5720, que le ponía acompaño tu dolor y le ponía un emoji de corazoncito, ¿sí? Otra persona le podría poner solamente un emoji de las manitos como en oración. Y todas estas reacciones eran comprendidas por las personas como una validación de su dolor, como una muestra de apoyo, como una apertura a su expresividad emocional. Entonces nos dimos cuenta que ese uso de las herramientas propias de, en este caso Facebook, pero podríamos extenderlo a todas las redes sociales, pues facilitaba la expresión y al tiempo la comprensión del apoyo de quienes los rodeaban, ¿sí? Esta expresión emocional en las redes sociales iba o estuvo dirigida, digámoslo así, a dos, por decirlo así, sujetos. El primer sujeto era el ser querido fallecido. Esas publicaciones en muchas ocasiones iban dirigidas a esa persona que ya no estaba. Expresiones como te recuerdo mucho, ya llevo X días sin ti, me sigue doliendo mucho el hecho de que no estés, etcétera, etcétera, ¿sí? Las pacientes eran conscientes de que esta comunicación, esta expresión hacia su ser querido era una expresión desde lo simbólico. Ellas tenían la conciencia de que pues, el otro no iba a ser receptor de estas publicaciones, de que esa era una construcción simbólica que representaba el mantenimiento del vínculo con el otro. Pero había un segundo sujeto que estaba más en lo fáctico, que estaba más en lo real, y era ese público de la red social. Estas expresiones en sí también iban dirigidas a el público de sus redes sociales, que como se los digo desde el principio, es un público que puede ser cercano, pero que también puede ser un público que no tenga ningún vínculo afectivo con la persona, que se vincule con la persona a través de la identificación, a través del reconocimiento vía yo también he perdido, vía yo quiero acompañar esta emocionalidad, digamos, vía la participación de ciertos espacios grupales también. Y aquí nos encontramos entonces con la relevancia de un concepto planteado por Lacan, pero traído, digamos, actualizado, por así decirlo, por Paula Sibilia, que es el concepto de la extimidad. La extimidad hace referencia a la posibilidad de enlazar lo íntimo con lo público, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos y lo que les he estado mostrando desde el principio con los escenarios de las redes sociales, ¿sí? Y es que esos nuevos discursos desde la virtualidad pues nos llaman a que estemos compartiendo con el otro todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y a veces, digamos que Paula Sibilia lo señala, que estamos como en una sociedad del espectáculo, porque a veces construimos como personajes que no son como somos en la cotidianidad, sino que somos personajes en estas redes sociales, ¿sí? Actuamos de maneras muy diferentes, publicamos cosas muy distintas a cómo nos comportamos, a cómo hablamos, a cómo nos expresamos en el día a día. Hay algo que Sibilia señala muy importante respecto a esta extimidad, y es que pareciera que el discurso de la actualidad nos dijera que si el otro no nos ve, no existimos, ¿sí? Si tú no formas parte del discurso de la virtualidad, entonces tú no existes, entonces tú no eres valioso para tu entorno, para tu contexto, ¿cierto? Y eso hace que, digamos, sintamos la necesidad de expresarnos de muchas formas, incluso creando estos personajes virtuales para esa conexión con el otro. Pero entonces esto nos lleva a un par de aspectos relevantes a señalar de la extimidad, y es que la extimidad puede ser una herramienta de banalización de la experiencia emocional, ¿sí?
¿Por qué? Porque como podemos jugar a ser un personaje y a expresar un montón de cosas que tal vez no pasan por nosotros, que tal vez no estamos sintiendo realmente, pues entonces lo que estamos es banalizando la experiencia, lo que estamos es banalizando y quitándole lo simbólico a todas esas construcciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la ritualización funeraria muchas veces pasará a ser parte no de la construcción simbólica, no de la construcción, digamos, en pro de la elaboración del proceso de duelo, sino simplemente en pro del espectáculo virtual, en pro de mostrarle al otro para que el otro me vea en determinado escenario. Lo otro es que la extimidad puede ser también, si está bien dirigida, aquí volvemos a la importancia de la ciberpsicología, la extimidad puede ser también una estrategia de búsqueda de apoyo emocional, que es lo que nos encontrábamos muy presente con las personas que participaron en la investigación. Las personas que participaron en la investigación, de hecho ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero señalaban que esa expresión que realizaban en los escenarios virtuales era una expresión sincera, era una expresión en la que al sentirse validados por su público, pues podrían abrirse a la experiencia sincera de su emocionalidad. Entonces, esta extimidad, este mostrarse ante los demás, puede ser una estrategia de búsqueda de apoyo emocional, ¿sí? Esta estrategia de búsqueda de apoyo emocional nos lleva a la construcción de algo acotado por Manuel Castells, que es la tecnosociabilidad, ¿sí? La tecnosociabilidad es el formar parte de, digámoslo así, un discurso dentro de los escenarios virtuales, ¿cierto? Ya venimos hablando de la importancia de formar parte, de la importancia de que el otro me vea, ¿sí? Entonces, en los escenarios virtuales, en las redes sociales, nos vamos a encontrar muchos espacios en los que tú formas parte de si tienes esta condición, ¿cierto? En el caso de muchos de los grupos que se encuentran en Facebook, en referencia a esta investigación, pues nos encontramos con personas que están en el grupo de los papás que han perdido a sus hijos, o están en el grupo de las personas que han perdido a sus padres, o a los papás que han perdido a sus bebés, ¿sí? Y eso les da, por así decirlo, entre comillas, el derecho a formar parte de la construcción de entonces una tecnosociabilidad que estará a favor, estará en pro de las construcciones emocionales, de la elaboración del proceso de duelo que pueda llevar a cabo cada persona. En la cotidianidad, yo creo que por lo menos en unidad de duelo, que es pues de donde yo vengo, vemos algo frecuentemente en los pacientes, una queja particular. Y es algo que yo en muchas ocasiones disfruto, por así decirlo, señalarle a los pacientes. Y es que en el proceso de duelo, en muchas ocasiones, la red de apoyo más mala o la peor red de apoyo que pueden tener las personas es la red de apoyo familiar, ¿sí? Pero esto tiene una explicación. No es que la familia quiera ser negativa, no es que quiera ser mala, no es que le quiera hacer daño a las personas. Es que en la mayoría de los casos, la red de apoyo familiar, la familia, se preocupa demasiado por nosotros, se convierte en sobreprotectora, ¿cierto? Entonces, en los escenarios familiares, ¿qué nos encontramos cuando el doliente necesita expresar sus emociones? Con que el doliente empieza a llorar y la familia ahí mismo aterriza. No, hay que ser fuerte, siga adelante, no, tenemos que salir, vengámonos para el centro comercial, ¿por qué no nos vamos para una finca? ¿Por qué no se entretiene con esto, con lo otro? Es que piensen lo bueno, es que si usted sigue llorando no lo va a dejar descansar, ¿sí? Y eso lo que hace de cierta forma es generar una percepción de invalidación en la experiencia del doliente.
La queja que encontramos muchas veces en la unidad de duelo es entonces, mi familia no me entiende, mi familia no se da cuenta que yo necesito llorar, que a mí me está doliendo mucho. Ellos pretenden que yo pase la página, como dicen, pero no se dan cuenta que es que esto no se puede hacer así, que esto no es de un día para otro, que esto se tiene que ir construyendo poco a poco. Entonces, en contraposición de esa invalidación en la presencialidad, de esa invalidación que perciben de sus entornos familiares o sociales cercanos, se encuentran una percepción de validación en lo virtual, ¿sí? Luis Vincent Thomas habla de que la ritualización funeraria ha sufrido con la modernidad una transformación o incluso una tendencia a la eliminación, ¿cierto? Esto relacionado con los nuevos discursos, por así decirlo, relacionados con la muerte. Y es que en nuestra sociedad moderna, la muerte es un tema tabú, es un tema del que no se puede hablar, ¿sí? Es un tema que tiene que estar escondido para todos. Entonces, cuando las personas quieren hablar sobre la muerte, reciben como respuesta de sus entornos, como no, es que si usted ya habla de eso, lo llama. Es que si usted dice eso, se está metiendo el dedo a la llaga, está llamando a la tristeza, está metiéndose el dedo en la llaga, como se dice popularmente, ¿cierto? Y eso, digamos que estos discursos novedosos, por así decirlo, novedosos, no de los últimos 5 años, sino de los últimos 50 años, referentes a la muerte, pues han generado que las construcciones de los rituales funerarios se transformen, como dice Luis Vincent Thomas, con tendencia a la eliminación. La necesidad de transformarlo y de ocultar la muerte, entonces tiende a que queramos eliminar del ritual funerario lo simbólico, digamos, la posibilidad de construcción elaborativa referente al duelo. Y por eso nos encontramos en muchas ocasiones lo que yo he escuchado por ahí que llaman coloquialmente el camillazo, por ejemplo. ¿Alguno está familiarizado con esto? Sí. El camillazo, para los que no lo hayan escuchado, es lo que denominan como cuando el ser querido fallece en el hospital y la familia dice, no, lléveselo y lo crema y me entrega las cenizas, ¿cierto? No hay ninguna ritualización, ¿sí? Y es esa necesidad de tener a la muerte lejos, de tener ese discurso de lo fúnebre lo más alejado posible, esa necesidad de ocultarnos del sufrimiento, que también está muy relacionado con el concepto que hablábamos ahorita de la extimidad, y es que como somos sociedades del espectáculo, sociedades del hedonismo, entonces sufrir está mal visto, el dolor se ve de manera negativa. Por eso, en nuestros entornos, pues se da esa pseudo-invalidación de las experiencias de dolor, en este caso de duelo. Aparece como salvavidas la construcción en los espacios virtuales, porque nos damos cuenta a través de la investigación de los discursos de las pacientes, que las pacientes dicen, no, en lo virtual encontramos escenarios en los que las otras personas nos comprenden, en los que nos encontramos muchas otras personas que nos dicen, yo también estoy viviendo lo mismo, en los que nos encontramos otras personas que nos dicen, tú puedes sentir eso, tú puedes expresar aquello, qué bueno que te estás comunicando de esta forma. Y es que debemos tener en cuenta que las redes sociales, digamos, son un espectro muy universal, en el cual vamos a estar conectados con muchas personas, insisto, que muchas veces tal vez no tengan ningún vínculo afectivo con nosotros, pero que van a estar vinculadas con nosotros a través de esa identificación con las pérdidas. Entonces nos encontramos con grupos de duelo dentro de las redes sociales que tienen 5.000 participantes, 10.000 participantes, 20.000 participantes, en los cuales todos y cada uno de ellos llegó allí porque lo empujó, por lo menos, su interés frente a la muerte, su interés frente a las pérdidas. Entonces, tienen, digamos, un factor en común y eso facilita esa percepción de validación.
Como les decía hace un rato, las pacientes también refieren una expresión genuina, ¿sí?, dentro de estas redes sociales. Y esas redes sociales tienen otra facultad que señalaban las pacientes. Los grupos de apoyo, los espacios psicoterapéuticos, pues siempre han estado allí para brindar soporte a las personas ante los momentos críticos de sus vidas, pero tienen diferentes falencias. Y yo quiero señalar una muy importante relacionada con esto que señalaban las pacientes, y es la limitante de la temporalidad y la limitante, digamos, físico-espacial, ¿cierto? Es decir, bueno, ya ahora se ha vencido un poco con la virtualidad, pero para tú acceder a un espacio psicoterapéutico, a una cita con tu psicólogo, necesitas tener una cita en determinado horario, en determinado lugar, con determinadas condiciones. Para tú acudir a un grupo de apoyo, pues necesitas que haya un espacio físico disponible, que haya la construcción de, digamos, la disponibilidad para atender a este espacio, que haya un profesional que maneje el espacio, que coordine el espacio y que haya una cantidad, en muchas ocasiones específica, de personas que deseen participar del espacio. Y esto genera un montón de limitantes. ¿Por qué? Porque si yo, Pepito Pérez, perdí a mi papá la semana pasada, hoy, 12 de la noche, me siento terrible, estoy muy angustiado, pues hoy 12 de la noche el grupo de apoyo no está ahí para mí. Mi psicoterapeuta no me va a abrir un espacio a la 1 de la mañana para que yo vaya a cita, ¿cierto? Y eso pues limita esa construcción. Y las pacientes dicen, algo positivo de la construcción del proceso en las redes sociales es la inmediatez que permite la red social. Y es que la dinámica sobre la cual está construida la red social, la interacción en la virtualidad, apunta a eso, a la inmediatez, ¿sí? Si yo estoy a la 1 de la mañana en mi habitación, angustiado, a la 1 de la mañana puedo sacar mi computador o mi celular y escribir en mi red social, llámese Twitter, llámese Facebook, Instagram, puedo publicar diciendo me siento mal. Y como lo decíamos ahorita, son escenarios muy universales, pues es posible que yo me encuentre al otro lado del mundo, una persona que en esos momentos pues está despierta, conectada, ve mi publicación y me hace una interacción. Una interacción que, como ya vimos anteriormente, no necesariamente tiene que ser que me diga ciertas palabras, no tiene que ser que se disponga a chatear conmigo. Una interacción que puede ser un emoji de corazoncito que yo comprenderé como una expresión de apoyo de esta persona. Entonces, estos escenarios virtuales, estas redes sociales, también nos ofrecen la facultad de la inmediatez. Otro resultado que nos encontramos fue la comunicación emocional de manera icónica y textual. Resulta que, digamos que en el proceso de duelo hay cosas indecibles, ¿sí? Hay cosas frente a las cuales no hallamos palabras para expresarlas, ¿sí? Hay emociones que yo no sé cómo expresar cuando las siento, ¿sí? Yo no sé cómo poner frente al otro esa construcción que estoy haciendo en palabras, ¿sí? Entonces, la red social me permite poner las cosas en palabras cuando tengo la capacidad de hacerlo, pero me entrega otras herramientas para poner eso en escena cuando no tengo las palabras para hacerlo. Les voy a poner un ejemplo. Dentro de las pacientes entrevistadas, recuerdo mucho una construcción de una paciente, que me pareció muy bonita. Esta paciente, recuerdo que había sufrido una pérdida perinatal, había perdido a su bebé. Ella nos contaba que, pues ya avanzada, digamos, su construcción en el proceso de duelo, ya habiéndolo trabajado en espacios psicoterapéuticos y en espacios personales, pues ella había desarrollado ciertos simbolismos que la vinculaban con su bebé.
obviamente simbólicamente, ¿cierto? Entonces ella nos decía, vea, por ejemplo, en la actualidad yo publico una foto mía en la playa y a esa foto en el comentario le pongo un corazoncito azulito. Si yo veo una foto con un comentario con un corazoncito azulito, pues podría decir como, ay, esta mujer está disfrutando el cielo, ¿cierto? Podría ser una interpretación como estas. Pero no, ella decía, el corazón azul simboliza el vínculo con mi hijo, ¿sí? Para mí el corazón azul lo representa a él, ¿cierto? Entonces, la foto y el corazón azulito es mi forma de decirle, ahora me siento mejor, pero te sigo llevando conmigo, ¿sí? Eso en palabras no se dice, ¿sí? Pero la herramienta nos facilita esa construcción simbólica. Lastimosamente, ya ahorita lo veremos con la otra investigación, pues a veces uno no puede hacer esas interpretaciones desde lo icónico, porque como les decía, yo ese icono puedo interpretarlo a mi antojo y estará muy lejano a la construcción que realice la persona. Es a través de lo discursivo que yo podría hacer una interpretación. Esa es una de las limitaciones que tenemos a la hora del estudio. De la mano de estas comunicaciones nos vamos a encontrar que la interacción dentro de las redes digitales es una interacción asincrónica, icónica e hipertextual. Aparecen otras herramientas que facilitan mucho más las construcciones dentro de estas redes. Ya lo icónico ya lo acabamos de tocar, pero entonces hay dos elementos también ahí importantes. Lo asincrónico, y es que la interacción dentro de la red social no obedece a una cronología, no necesita que el otro esté ahí para responder en determinado tiempo para que yo perciba su acompañamiento. Y de hecho, si ustedes lo piensan, en los comentarios de las diferentes redes sociales, llámese como se llame la red social, nos encontramos con que yo hago una publicación y a los 5 minutos Pepita Pérez me hace un comentario. A los 10 minutos fulanita me hace otro comentario. A la hora Estercita me hace otro comentario. Pero a los 2 días Pepito Pérez hace un comentario al comentario que hizo Juanita al minuto de la publicación. Y a la semana Juanchito hace un comentario a ese comentario y miren que no obedece entonces una cronología, ¿sí? Son interacciones que se dan de forma asincrónica y que, como lo decíamos ahorita, facilitan entonces esa construcción porque no es dependiente de, es una conexión que amplifica, digamos así, el espectro de la recepción de apoyo, de la recepción de acompañamiento. También aparecen en el discurso de las personas la importancia de las creencias espirituales puestas en escena a través de esta red de apoyo, la conexión con el otro a través de la identificación con estas creencias espirituales. Bueno, voy a empezar a hablar eso un poquito más rapidito porque ya vi por acá que me queda muy poquito tiempo y nos falta, yo creo que más de la mitad. Un poquito. Bueno, la búsqueda de apoyo en los escenarios digitales, ¿sí? Las personas, las pacientes que participaron de la investigación dieron cuenta de la afiliación a grupos que abordan el tema del duelo y nos señalaban que esta participación dentro de estos grupos les facilitaban múltiples construcciones. No solamente entonces el encontrar a un otro que me acompañaba en el mismo discurso, encontrar a un otro que se identificaba conmigo, sino la posibilidad de expresarme, la posibilidad de encontrar herramientas que eran útiles para su elaboración, la posibilidad de encontrar información sobre la ocurrencia de eventos, por ejemplo, como este. La búsqueda de información científica fue otro de los aspectos que señalaron las pacientes. Y es que no solamente se afiliaban a los grupos de Facebook
para interactuar con un otro que también estaba en duelo, sino en la búsqueda de un otro que podía dar unas respuestas necesarias desde la perspectiva profesional, un otro que podría brindarles información referente a lo que estaban viviendo desde la perspectiva científica. También había una percepción en la participación de estos grupos de ayudarse ayudando al otro. Y es que a través de la construcción que iban realizando las personas en estos grupos de apoyo, iban obteniendo herramientas. Hay algo que cuesta mucho en la elaboración de los procesos de duelo, y es la autovalidación de la elaboración alcanzada. Muchas veces es como si las personas, los dolientes, se pusieran a sí mismo un limitante, una traba que no les permite reconocer la elaboración lograda, ¿sí? Pero esta interacción, a través del apoyo que brindaban a otros vía sus aprendizajes, también estaba a favor de ese reconocimiento, de ese autorreconocimiento de las construcciones alcanzadas, ¿sí? Y esto les permitía reconocerse y validar la elaboración que hacían. Reconocerse porque la elaboración del proceso de duelo es, digamos, un camino de visualizar o construir más bien la visualización del mundo sin el otro, y además la visualización del mundo desde otra perspectiva personal, ¿sí? Es decir, yo ya no solamente habito el mundo sin el otro, sino que habito el mundo de otra manera, y tengo que construir esa otra manera de visualizar el mundo en pro de mi bienestar, ¿sí? Las redes sociales, en este caso Facebook, se convierte también entonces en una herramienta de gestión fúnebre, en la cual a través de mis publicaciones me contacto con el otro para que me acompañe en esas construcciones referentes a las ritualizaciones funerarias. Finalmente, la tercera categoría, interactuar con el perfil del fallecido para mantener vivo su recuerdo, nos encontramos con algo fundamental. Voy a señalarles acá un par de aspectos fundamentales. La primera es la sensación de acceder siempre a el otro de manera simbólica. Y es que hay, de cierta forma, Freitas nos lo señala en su estudio sobre las madres que han perdido hijos, nos señala la necesidad del doliente de perpetuar el vínculo con su ser querido, de perpetuarlo obviamente en lo simbólico, y la participación, la interacción con los perfiles de los seres queridos, pues faculta un poco ese perpetuar la existencia del otro a través de otros escenarios, ¿sí? Pero resulta que es que esta memoria que nos encontramos del otro no solamente tiene la función de perpetuar su memoria, sino que tiene la función de ser un escenario de resignificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a el otro lo conozco de cierta forma al sufrir la pérdida o hasta el momento de sufrir la pérdida, pero lo reconozco de otras maneras a través de la interacción con esas redes sociales, ¿sí? Ejemplo, una madre que perdió a su hijo y tiene, digamos, en su interpretación de la relación con el hijo, el hecho de que su hijo, pues ella siente que no la amaba, porque su hijo no le expresaba ese amor, ¿sí? Inicialmente, pues hay toda una angustia, toda una emocionalidad, rabia, culpa, miedo, referente a esa relación interpretada con su hijo. A medida de que la persona va elaborando y a medida que va interactuando con esas publicaciones de su ser querido, en este caso de su hijo, digamos que cierto día se encuentra con que su hijo publicó una foto de ella que dice como comentario, aquí con la mujer más hermosa, ¿sí? Entonces, esto le facilita resignificar a esta mamá la relación que tenía con su hijo, porque entonces esa perspectiva que tenía de mi hijo no me amaba, pues ya quedó mínimamente cuestionada y le va a facilitar resignificar ese vínculo, ¿sí? Además, estos escenarios de las redes sociales son un espacio, como les decía, de ritualización.
Porque entonces ya no nos vamos a encontrar con que la persona va a la iglesia en cada aniversario del fallecimiento de su ser querido, sino que la persona ya en cada aniversario del fallecimiento de su ser querido va a la red social, va al perfil de ese ser querido fallecido y hace una publicación. Hoy te extraño como el año pasado, es un nuevo año sin ti, yo sigo sintiendo este dolor, hay construcciones de esquelas, de los videos, etcétera, etcétera, y se convierte esto en un espacio de ritualización. Digamos que esta investigación, estos resultados que nos encontramos, nos dejó una inquietud y es, listo, eso nos dice el discurso de las personas que atraviesan su proceso de duelo y utilizan las redes sociales como punto de apoyo para ese desarrollo. Pero, ¿cómo se evidencia eso en las redes sociales? ¿Cómo lo vemos en la red social propiamente? Y eso nos llevó a la segunda investigación que realizamos, que nos habla de la identificación y validación del dolor en grupos de Facebook sobre duelo por muerte. Acá se van a encontrar también el código para que accedan a la investigación, y es aquí, digamos que el método fue, digamos, el análisis de contenido, una investigación también con diseño cualitativo en el que se hizo el análisis de contenido. La muestra fueron 1.816 publicaciones a las que se les hizo un seguimiento en 3 grupos diferentes de duelo en la red social Facebook durante un mes a inicios del 2020, ¿sí? De estas 1.816 publicaciones, pues se hizo el análisis, se hizo la codificación y surgieron 454 códigos que, por densidad conceptual, como lo decíamos con la otra, nos dejaron pues la validación y la identificación como grandes categorías que abarcaban este análisis de datos. Esta que encontramos acá es, por ejemplo, una de las capturas que realizamos de las redes sociales. Aquí esto va un poco a propósito, y es que en la investigación quisimos realizar como un anonimato de los participantes, pero estas publicaciones o estos comentarios e interacciones están en redes sociales que son públicas, así que por, digamos, consideraciones éticas no tiene una implicación la publicación de la identidad, por lo menos de estos perfiles, pero por la investigación preferimos llevarlos al anonimato, ¿sí? ¿Qué vimos en estas interacciones? Primero que todo, que desde el punto de vista de la identificación con el dolor de los otros, las personas realizan un reconocimiento tanto del dolor del otro como del dolor propio vía la semejanza de la experiencia, ¿sí? Entonces nos encontramos muchos comentarios en los que una persona A expresaba: estoy viviendo la pérdida de mi padre y me está ocurriendo esto, y entonces la persona B respondía a eso con: yo también perdí a mi padre y también estoy sintiendo esto. Se evidenciaba una identificación con esa experiencia, ¿sí? Nos encontramos nuevamente con la alusión a la invalidación en la presencialidad. Ahorita hablamos un buen rato de esa invalidación, ¿sí? Y es que las personas continuaban comentando en la red social que su entorno pues no les brindaba una validación a su emocionalidad, no les permitían la expresión, sentían que eso era algo que debía ocultarse, ¿sí? Lo venimos diciendo desde el principio, no hay un vínculo afectivo muchas veces entre las personas que interactúan dentro de estos grupos de las redes sociales. Muchas veces estas personas no están ni siquiera en los mismos países. La interacción se limita únicamente al espacio del grupo virtual. La interacción se limita entonces únicamente a la identificación con la pérdida que ha sufrido el otro. Hay, digamos, un comportamiento de cuidado dentro de estos grupos. La identificación, digamos, como construcción de la interacción social, es un concepto que facilita el acoger, el validar,
el acompañar al otro, porque el otro forma parte de mi mismo grupo, forma parte de lo que yo estoy viviendo. Y entonces, como ese otro forma parte de, yo lo cuido. En los comentarios entonces nos encontramos con que unos participantes de los grupos a otros se señalan, debes acudir a terapia, qué bueno que puedas expresar tus emociones de esta forma, consideramos que podrías hacer esto otro que te pueda ayudar en tu elaboración. Siempre hay como un acompañamiento en pro del cuidado del otro. También nos encontramos un reconocimiento mutuo del dolor, y es que a través de estas interacciones las personas dan validez a su propio dolor, ¿sí? A través de esa identificación con el dolor del otro, pero también brindan validez a el dolor de la otra persona, ¿sí? Está el señalamiento a la importancia de la cronología y las creencias espirituales dentro de la elaboración del proceso de duelo. Es decir, en los comentarios hay un reconocimiento a que el proceso de duelo no es algo que se trate de un pasar cronológico, ¿sí? No es que seamos sujetos pasivos en la elaboración y tengamos que esperar a que las cosas nos lleguen, nos pasen, no se transformen por sí mismas, sino que somos sujetos plenamente activos en la elaboración, somos sujetos que estamos construyendo esa nueva realidad todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento a que no es algo cronológico, algo que dependa del tiempo, se evidencia en los comentarios dentro de estos grupos de Facebook. Además, se señala las creencias espirituales como un punto de soporte, como un punto de acompañamiento, como un punto de ayuda en la elaboración del proceso de duelo. También nos encontramos la participación en los grupos, la identificación como una herramienta de elaboración, tanto para el emisor como para el receptor, ¿sí? El emisor, a través de los comentarios que realiza el sujeto B, por así decirlo, pues también está reconociendo en sí mismo unas construcciones, también le está dando lugar a una emocionalidad, también está facilitando su expresividad. Y quien lo está recibiendo, como lo venimos diciendo hace rato, pues también está percibiendo un apoyo del otro, también se está sintiendo soportado e invitado a esa expresión emocional, ¿sí? Esto, pues podríamos denominarlo dentro de la empatía, ¿sí? El reconocimiento y la validación de lo que el otro vive, y no solamente ese reconocimiento y esa validación, sino la intención de acompañar eso que el otro vive. Bueno, esta validación constante, que la validación ya no la vamos a encontrar también, pues está en contraposición a un concepto que ya data de los 50, que es el concepto de la pornografía de la muerte. Y es que muy de la mano con el concepto que hablábamos ahorita de la extimidad, con esa sociedad del espectáculo, con estas sociedades hedonistas, pues ese ocultar el hablar sobre la muerte, pues hace que la muerte se vuelva un aspecto como pornográfico, algo de lo que no se puede hablar, algo que se oculta. Y hay otra particularidad, y es que no solamente es algo que se oculta, sino que yo no hablo de lo que íntimamente me toca a mí, pero sí hablo de lo ajeno, ¿sí? Sí hablo de la muerte del otro, más no de mi propia muerte. No toco lo que me moviliza a mí, por eso lo denominamos como la pornografía de la muerte. Aquí nos podemos, no sé si se ve muy bien, aquí vemos en una velación con el fallecido el uso de estos filtros de TikTok, de Instagram, ¿sí? Como una muestra de esta pornografía de la muerte. Y nos encontramos entonces la validación del dolor del otro como la otra gran categoría dentro de los hallazgos de esta investigación, ¿sí? Hace alusión a la experiencia personal como una muestra que se realiza al otro en pro de que el otro perciba esta validación. Es decir, las personas a través de sus comentarios dan cuenta de sus propias experiencias para brindar validez a la expresión emocional de quien está realizando la publicación principal, ¿sí? El uso de comentarios en las publicaciones
va dirigido un poco hacia lo mismo, hacia ese brindar validez a la experiencia del otro, y hay un reconocimiento de la importancia del dolor a través de estos comentarios. Es decir, quienes comentan dentro de estos grupos que hablan de duelo hacen un reconocimiento de que atravesar la experiencia con el dolor es algo importante para la elaboración. Es decir, hacen alusión a que el dolor no es algo que se deba evitar, a que el dolor no es algo que se deba ocultar, algo que se deba tapar, que debamos ocultar como pretende esa sociedad del bienestar, sino que el dolor es algo necesario en la elaboración, es una herramienta más dentro del proceso de duelo. Entonces hay un gran reconocimiento dentro de estas publicaciones. Uy. Esto. Acá. Bueno, finalmente hay unos señalamientos particulares en estos grupos sobre la expresión del dolor en lo masculino. Y es que, así como lo vimos en la primera investigación, en esta segunda también hay una poca o casi nula participación de lo masculino dentro de esos comentarios que se encuentran. Y las personas mismas que participan de los grupos de duelo que están en Facebook, o estos grupos que por lo menos hicimos el seguimiento, señalan que los hombres participan poco de la expresividad emocional, no solamente en las publicaciones de Facebook, sino en las construcciones cotidianas. El hombre puede hacer unas expresiones, digámoslo, diferentes de su proceso de duelo, ¿sí? Ahí les hago la cuña que en Unidad de Duelo este mes tenemos una infografía precisamente referente a la vivencia del proceso de duelo en lo masculino, que habla un poco de esas otras maneras de construcción. Bueno, estas investigaciones nos llevan a diferentes cuestionamientos, diría yo. Y es que estas nuevas realidades, estas nuevas escenarios virtuales, esta nueva interacción con las redes sociales, pues nos llevan a pensar a cómo debemos acompañar a los dolientes, cómo debemos acompañar a esas personas, llamémoslos pacientes, clientes, asistentes, con estas nuevas realidades y estos nuevos discursos. Aquí les traigo algunos ejemplos que en el momento realizamos desde Unidad de Duelo. Desde Unidad de Duelo, en estos momentos realizamos, por ejemplo, un grupo de apoyo virtual, ¿sí? Un grupo de apoyo que, como lo decíamos ahorita, ya no tiene el limitante de necesitar la disposición físico-espacial, sino que se lleva a cabo pues, en la virtualidad, en la construcción desde estas redes. Entonces ya yo puedo conectarme con el otro, acompañado de un profesional, vía lo virtual, esté donde esté. Puedo estar en otros países, de hecho en este grupo de apoyo participan personas de otras ciudades, de otros países que se reúnen a hacer esa construcción, vía la identificación y la validación como lo acabamos de ver, pero también vía el acompañamiento de ese profesional que tiene un saber científico. Dentro de ese acompañamiento también desde Unidad de Duelo están los grupos de WhatsApp. Yo me atrevería a decir que estos grupos tienen mucho más significativamente la participación y la construcción de los pacientes mismos. No son grupos en los que la unidad diga vamos a hacer una participación directa para que los pacientes interactúen, sino que son canales que los mismos pacientes han construido en los que se les permiten interactuar y que tienen esta, digamos, esta cualidad de la inmediatez, en la que muchas veces cada participante, miembro de la unidad de duelo, miembro de estos grupos de WhatsApp, realiza una expresión o una solicitud de acompañamiento dentro del grupo de WhatsApp, sea a la hora que sea, y muy probablemente va a recibir una respuesta de esos otros miembros del grupo. Tenemos un taller de mindfulness que también se realiza de manera virtual. Tenemos la construcción de
lives en las redes sociales de manera mensual, tenemos un podcast que se llama Martes de Bienestar, que lo pueden encontrar también en Spotify, tenemos la construcción de infografías en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, tenemos la construcción de Reels con cada uno de los miembros del equipo de trabajo de unidad de duelo y tenemos videoconferencias. Todos estos espacios los ofrecemos a la comunidad, los ofrecemos a el público en general, no solamente son para pacientes de la unidad de duelo, no, son para el público en general, para que el público pueda acceder no solamente a información científica, sino a la conexión con ese otro que se va a identificar con mi pérdida y que también puede validar mis emociones, ¿sí? Estos, como les decía al principio, son ejemplos que ha construido la unidad de duelo hasta el momento. Pero no quiere decir que estos sean, digamos, verdades absolutas, que es lo que hay que hacer y hay que hacerlos de la forma en la que lo hacemos nosotros. No, son las construcciones que nosotros hemos realizado desde las necesidades que hemos identificado en nuestro contexto, a través, por ejemplo, de lo ocurrido en la pandemia, etcétera, ¿sí? Tal vez no concuerden con las realidades que muchos de ustedes puedan encontrarse. Bueno, algunas conclusiones y algunas reflexiones respecto a este espacio que compartimos. Lo primero es que las redes sociales cumplen muchas funciones, cumplen la función del contacto con el otro que se puede identificar conmigo, cumplen la función de el encontrar puntos de apoyo, del encontrar información ya sea científica sobre esto que nos está ocurriendo y yo por qué me siento así y por qué mi vida ha cambiado de esta forma. Nos podemos encontrar con información de eso, pero también nos podemos encontrar con información de dónde se realizan en mi entorno grupos de apoyo o dónde puedo recibir apoyo psicoterapéutico al respecto o donde hay eventos de interés relacionados con el duelo y con la muerte, ¿sí? Las redes sociales también representan escenarios en los que a través de las interacciones los dolientes encuentran un público que brinda validez a su expresión emocional. Y nos encontramos con una paradoja que ya hemos señalado bastante el día de hoy, y es que ese otro que brinda validez a mi experiencia, ese otro que me acompaña en las construcciones, no necesariamente es un otro que tiene un vínculo afectivo conmigo, ¿sí? Esa es la paradoja de las redes sociales, que ese otro que es más cercano a mí, por así decirlo, en esta elaboración, pues en la cotidianidad o en mis construcciones del día a día, no es realmente alguien cercano afectivamente a mí, es alguien que me acompaña a través de estas herramientas en las construcciones que debo realizar, ¿sí? Esto nos permite ampliar el panorama de los acompañamientos que realizamos, que ya no debe sesgarse a lo discursivo en los espacios que tienen como limitante lo cronológico, lo espacial, la disposición, sino que amplía un poco ese panorama que podemos construir, ¿sí? La afiliación a los grupos online pues, nos brinda otras herramientas de elaboración. Los entornos digitales pues, son nuevos escenarios en los que podemos ritualizar, en los que podemos encontrar nuevas herramientas, en los que podemos facilitar la elaboración. Pero hay que tener algo muy presente, y es que digamos que hay un factor muy generalizado en estos espacios dentro de las redes sociales, y es que son espacios que no tienen muy presente el acompañamiento de un, digamos, sujeto del saber, por así denominarlo, ¿sí? Es decir, no tienen una coordinación establecida, son interacciones que están mediadas por las creencias, por las percepciones de quienes participan, ¿sí? Si nos devolvemos a la intención de la ciberpsicología, pues esto estaría desviándose un poco de las posibles construcciones de bienestar. Entonces es importante que tengamos en cuenta la participación de la coordinación dentro de estos espacios. Desde todo esto, yo creo que la invitación no es a que nos pensemos como pues, desde un tecnocentrismo, que pensemos que todo puede resolverse desde los escenarios tecnológicos o desde lo virtual, pero tampoco que nos vamos a la tecnofobia, que digamos, no, eso
de estar expresando o exponiendo tanto no está bien, sino que debemos cancelar todo esto. Y yo quería dejarlos también un poco con la pregunta entonces teniendo en cuenta todas estas herramientas, teniendo en cuenta todos estos elementos, preguntarnos desde nuestras instituciones, desde nuestros espacios particulares, desde lo personal, haciendo uso de las herramientas, ¿qué le estamos ofreciendo a quienes llegan a nosotros en busca de acompañamiento? A quienes llegan a nosotros en busca de construcciones de ritualización o de elaboración de duelo. ¿Y qué más podríamos hacer con estas herramientas? ¿De qué otras formas podríamos acompañar? Bueno, qué pena haber corrido tanto al final. Les agradezco mucho por su atención.